¿Y qué tal la clase? Me gustó. El profesor supo explicar muy bien la controversia. Pero ¿te imaginas que no se hubiera solucionado y hubieran tenido que quitar el título de pontificia o católica de nuestra universidad? No podría imaginar a la PUC sin esas siglas. Todos llevamos o algún curso de teología en letras. La PUC es católica, ¿no? Sí, pero la verdad el curso que llevé de teología en letras no se parecía al curso de religión que llevé en mi colegio católico. Tienes razón. Y no solo eso, sino también hay otros elementos como orar en la formación o ir a misa. ¿Crees que eso haya sido así para nuestros demás compañeros? Hola, yo soy Fabián. Yo soy Emma. Y yo soy Cristian. Y formamos parte del grupo de los reales canónicos. Y nos somos los encargados de realizar las entrevistas. Acompáñenos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en un colegio católico? Seguir órdenes. Si tuvieras que definirlo en una sola característica, ¿qué crees que lo definía a estos colegios? Control. Bueno. Mi colegio era militar y recuerdo un par de normas religiosas que se impartían en él. Por ejemplo, hubo una vez en la que por escribir Dios sin letra mayúscula, mi profesor de religión me golpeó en la mano con una regla. ¿En serio? ¿Eso se puede hacer siquiera? Mira, por ejemplo, yo estoy en un colegio laico, pero te obligaban a rezar en las formaciones. Y así yo sea católica, se me hacía súper innecesario para las demás personas. ¿Tú crees que eso puede estar permitido, en realidad? No lo sé a ciencia cierta. Deberíamos llamar a una amiga ahora mismo. Sí, creo que Josefina está en la biblioteca. Hay que llamarla. ¿Aló? Josefina, un favor, ¿puedes buscar información sobre el curso de religión en el Minedu? Ale y yo tenemos una crisis existencial. ¿Y qué información pudiste encontrar? Mira, el Ministerio de Educación no señala de forma expresa que lo que sucedió en tu colegio, la verdad. Por ejemplo, en las bienvenidas de cada bimestre, ni siquiera cada año, de cada bimestre, habían misas, así como también la capilla ofrecía misas cada semana y todo eso. Existe un sistema de normas que no está legislado ni escrito, por así decirlo, pero que igual se respeta. O sea, es respetado tanto por los estudiantes, por los profesores, lo cual es muy interesante. ¿Consideras también una especie de normativas específicas de conducta, por ejemplo, el hecho de tener una misa cada cierto tiempo o de confesarse de manera obligatoria cada cierto periodo de tiempo? La verdad no lo sentí así porque estando en el colegio tenía compañeras que eran agnósticas o que practicaban otra religión o pertenecían a sectas, ¿no? Algunos eran evangélicos. Pero creo que tenía bastante apertura porque tú elegías si no ir a misa. Y no es que te decían, tienes que ir a misa porque esa es tu nota de religión, ¿no? Sino que decían, bueno, si tú no crees, normal te puedes quedar en el salón, pero sí respetan, ¿no? O sea, siempre respetándonos. A partir de las entrevistas hemos podido identificar que todos los colegios de los participantes tienen prácticas religiosas obligatorias. Vale, ¿y esto, por ejemplo, era obligatorio o tú podías exonerarlos que no eras parte de la religión católica? O sea, medio sí, medio no. Porque si el colegio no te obligaba, por ejemplo, no, tú no eres católico, no, da igual, tú reza igual. O sea, no, digamos que igual tenías que asistir, por ejemplo, a las ceremonias de bienvenida, pero tú podías no rezar. Esto quiere decir que existe un sistema normativo vinculado a la religiosidad que coexiste con las normas estatales, es decir, con las normas promovidas por el Ministerio de Educación. Para abrir un entorno de respeto. Y en cuanto al curso de religión, o sea, en la malla curricular se incluían, por ejemplo, temáticas de otras religiones o simplemente de la religión católica. No. Y creo que eso es lo que nos gustó. Me acuerdo que en cuarto de secundaria nos mandaron a hacer un trabajo de campo. Y a mí en especial me tocó tocar el tema del budismo, ¿no? Entonces, incluso hasta dudé un poco de mi fe porque yo soy católica. Decía, pero fue bonito porque, como te digo, te daban la apertura y también por respeto a otras compañeras, ¿no? Incluso había profesores que no eran creyentes. Y sí, o sea,
vale la pena preguntarnos si es que estas normas eran escritas o no. Habían aspectos que sí estaban reglamentados y que los propios profesores y autoridades escolares nos decían que teníamos que apegarnos, pero también habían comportamientos tácitos respecto a cómo nos relacionábamos, cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos vestirnos, relacionados también al control religioso. ¿Estaban escritos? O sea, cuando tú empezabas ya sabías de ese tipo de normatividad o eran tácitos. Se lo preguntaba a su profesor. Por ejemplo, yo tenía un amigo que era agnóstico y ese profesor sabe, yo soy agnóstico, yo no voy a rezar. Y me decía, normal, no rezas, pero ven, más que nada por tema de respeto. En las entrevistas pudimos observar que algunas instituciones educativas tenían un reglamento escrito. Por ejemplo, algunos padres tenían que firmar que ellos eran católicos y que sus hijos acataban estas reglas. Pero yendo esto a las prácticas, ¿no? ¿Eso estaba regulado en algún reglamento del cole o era algo más tácito? Para empezar, yo llevaba el curso de educación religiosa en el cual no nos enseñaban educación religiosa propiamente, en el que no nos enseñaban otras religiones, digamos el budismo, el islam, el judaísmo, solo nos enseñaban la religión católica y entonces había una rúbrica específicamente solo en la religión católica y también el reglamento, hasta donde yo tengo entendido, si es que ya eres estudiante, o sea, ya estás postulando para ingresar a, digamos, ya grados mayores de creo que quinto de primaria, se exigía de que el niño, la niña, porque es un colegio solo niñas, estuviera bautizada, que sus padres estuvieran casados. Mientras que en otras instituciones educativas este reglamento era más tácito y no existía un reglamento escrito. ¿Y tú crees que estas prácticas que tú mencionas estaban escritas en el reglamento de tu colegio o eran más algo tácito? Era más tácito, me parece. Por ejemplo, tuve una experiencia de que nos hacían rezar en el patio del colegio y teníamos que arrodillarnos, a pesar de que era en pleno luz del sol, no haber desayunado porque venías apresurado al colegio, tenías que sentarte hasta que acabe la oración, que era aproximadamente una media hora, 20 minutos, y a pesar de que no había un reglamento expreso que indicara de que tenías que sentarte ahí todo el momento, si te levantabas te llevaban a coordinación o dirección. El carácter escrito y la forma de establecer sanciones ante el incumplimiento de las normas determina si se tratan de normas sociales o de normas jurídicas. En las normas sociales no existe un órgano especializado para determinar e imponer las sanciones correspondientes, mientras que en las normas jurídicas sí hay. En especial, si no estabas de acuerdo en los lineamientos que establecía la institución educativa católica, uno podía recibir sanciones, mandar a coordinación y la dirección, hablar con sus papás. En los colegios vemos que se puede optar por un tipo de normas o por otro, mientras que en otros coexisten ambas de manera conjunta. Hola Ale. Hola Pablo. ¿Le puede preguntar a Josefina si es que existía alguna norma que diga que todas estas costumbres implantadas en los colegios estaba permitida, pero no puedo encontrar mucha información? Bueno, creo que a pesar de que las normas no están escritas, de alguna manera conviven con las normas estatales que plantea el Minedu. También porque los alumnos en dichas instituciones siguen las normas y estos tienen un impacto en su vida en el futuro. Vaya, tienes razón. Creo que a partir de todo esto he aprendido que los colegios son un microcosmos de la sociedad católica peruana y que de por sí existen normas religiosas que conviven con las normas jurídicas y las normas sociales dentro de esas instituciones. Claro, creo que es una muy buena conclusión. Bueno, hasta aquí sería el video, esperemos que les haya gustado y con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hemos podido identificar que más atrás tienen que acatar estas normas. Ya, no, espérate, falta. Bueno, ¿y qué tal la clase? Me gustó. El profesor es simpático. Hola, ¿qué tal? ¿Crees que te puedo hacer unas cuantas preguntas? Es para un curso de Derecho. Hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿crees que te puedo hacer unas preguntas por un trabajo de romano? Sí. Ah, ok, gracias. Bueno.